Muy buenas noches, saludo cordial para todos nuestros televidentes, gracias por estar con nosotros. El rating de Su Caso en Casa va arriba, gracias a ustedes los televidentes, quienes cumplen la cita a las 6:25 de la tarde de lunes a viernes en Su Caso en Casa, programa de servicio, donde los temas jurídicos los tratamos en lenguaje sencillo. La idea no es rebuscarnos términos ni tratar de impresionar a los televidentes con tecnicismos, sino solucionar de una manera sencilla o intentarlo los problemas de la cotidianidad. Soy Juan Carlos Hurtado Ochoa, director y presentador de este espacio. Ya saben que tenemos nuestras redes sociales, el canal de YouTube, muy importante, Su Caso en Casa, Teleantioquia Su Caso en Casa, en el canal de YouTube. Ahí puede ver los programas que hemos emitido, repetirlos, compartirlos, reproducirlos, muy importante eso. También el correo electrónico para que nos escriban y, por supuesto, las líneas telefónicas para que nos llamen en directo. El tema que les traemos hoy es muy interesante, como todos los que tratamos aquí, pero tal vez de ese tema no habíamos hablado en Su Caso en Casa, y está relacionado con las franquicias. Uno escucha mucho el tema de franquicias desde hace un poco más de 20 años, con mayor fuerza en los últimos 10 años o 15 años, y a uno le dicen, están vendiendo franquicias, qué bueno comprar una franquicia. Otros dicen, yo puedo crear franquicia a partir de mi negocio, pero una cosa es decirlo, otra cosa es hacerlo, y por eso es importante saber qué hay que tener en cuenta, cuáles son los aspectos jurídicos para revisar, qué franquicias valen la pena o no, cómo usted puede ofrecer una franquicia o construirla. Y por eso nos acompaña esta noche el doctor Andrés Felipe Vasco Cardona. Él es especialista en formulación y evaluación de proyectos públicos y privados y magíster en Derecho Privado, docente también y consultor en estos temas. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Juan Carlos. Buenas noches para todos los televidentes. La pregunta de hoy es la principal. ¿Cómo creo, compro o puedo vender una franquicia? ¿Qué es una franquicia? Bueno, una franquicia, Juan Carlos, es un contrato que se creó básicamente para que una persona que tiene un negocio que funciona, un negocio exitoso, pueda permitirle a otra persona que esté interesada también en emprender la utilización de sus signos distintivos, de su conocimiento, a cambio de una contraprestación, que generalmente se llama derecho de entrada. Se pagan también unas regalías y en algunas franquicias también se paga un canon de publicidad. Empecemos a ordenar el tema. Cuando uno está interesado en comprar una franquicia, ¿qué debe tener en cuenta? Obviamente, pues la idea es importante, pero empezar a materializar ese proyecto, ¿cómo es el paso a paso? Bueno, lo primero que pensaría yo que se debe tener en cuenta es que muchas personas consideran la franquicia como una inversión. Realmente una franquicia debe considerarse como un emprendimiento. Es decir, si yo voy a comprar una franquicia o voy a adquirir una franquicia, debo estar dispuesto, aparte de entregar un dinero, a trabajar, a remangarme las mangas y ponerme a trabajar por la marca. Es muy importante, incluso de cara al franquiciante, que es el dueño del conocimiento, el dueño de la marca, el dueño del negocio, seleccionar ese perfil del franquiciado, es decir, de la persona que va a adquirir la franquicia. Y debe ser una persona que tenga cualidades de emprendedor, es decir, que esté dispuesto a trabajar por la empresa. Y obviamente hay unas restricciones de índole económico. Y es mirar cuánto estoy dispuesto a invertir por esa franquicia. Hay franquicias de todo precio, desde 10 millones de pesos hasta de 1.000 millones de pesos. Desde 10 millones se pueden conseguir franquicias. Al día de hoy hay un concepto, Juan Carlos, muy interesante que se denominan las microfranquicias, que buscan básicamente, estas a diferencia de las franquicias, buscan una finalidad social y buscan más solucionar problemas de autoempleo o aquellas personas que son emprendedores por necesidad. Yo no tengo muchos recursos, puedo acceder a una franquicia pequeña. Te pongo un ejemplo. ¿Y puede ser rentable? Generalmente son negocios que te permiten generar los recursos del día a día. Te pongo un ejemplo. Yo quiero vender jugo de naranja, entonces genero un carrito para vender jugo de naranja, a ese carrito le genero un diseño particular, podría ser el mismo diseño de una naranja, un diseño llamativo, empiezo a vender jugo de naranja, y si ese jugo de naranja, esa venta de jugo de naranja empieza a funcionar, pega la venta, como se dice, quizás pueda otra persona en unas condiciones similares también venir y empezar a vender jugo de naranja. ¿Y qué va a permitir?
que al titular de la marca, sin unos mayores esfuerzos económicos, está generando una mayor recordación, puesto que su marca está creciendo con otros actores. O sea que posiblemente hay televidentes que están con esos pequeños negocios, no han dimensionado que esos negocios pueden crecer, han empezado a tener cierto éxito, podrían estar pensando en esa microfranquicia, en poder vender esas microfranquicias. Yo pensaría que sí, es algo que un negocio, digamos que una franquicia debe tener un negocio más bien para ser franquiciable, debe cumplir con unas características. Primero, que sea simple, que sea fácil, replicable, y obviamente tener unos elementos distintivos y un conocimiento ligado al negocio. Entonces, si yo, por ejemplo, monto una barbería, y en la barbería entonces le doy a las personas un tratamiento especial, decoro mi establecimiento con una identidad particular, empiezo a dar un servicio y esa barbería se empieza a funcionar, podría obviamente empezar a celebrar contratos de franquicia. Lo mismo podría ocurrir con un salón de belleza o salgamos al día de hoy. Hay un sector que está creciendo de manera interesante en el campo de las franquicias, que es el sector del entretenimiento. Entonces, digamos que tanto para niños como para adultos. Yo creo que tengo un espacio grande en mi barrio, tengo una casa, un espacio grande, puedo adecuar ese salón perfectamente para celebrar cumpleaños de niños, y si lo ligo a una marca y un modo particular, puedo empezar a darle a otras personas a hacerlo, a que lo empiecen a hacer, o tengo una receta especial de buñuelos, o acá en Antioquia. Pero entonces ahí, ¿cómo hace uno con el que tiene la receta especial de buñuelos para identificar que puede tener una franquicia o una microfranquicia y qué requisitos? O sea, ya desde tener la idea a plasmarla y hacerla, volverla negocio rentable, ¿qué debe hacer, por ejemplo, con la fórmula de los buñuelos? Que aquí hay mucha gente muy creativa en todo el país. Si la fórmula, generalmente con las formulaciones o con las recetas, generalmente se recomienda protegerlas bajo confidencialidad. En ese caso, lo que tendría que hacer es tener un control sobre la masa, hacer unas validaciones sobre cuánto dura la masa y cuánto o cómo podría entregársela a sus distribuidores, construir muy bien los números, porque es muy importante para quien va a comprar la marca, o quien va a comprar la franquicia, perdón, saber cuánto dinero va a invertir y en cuánto tiempo lo va a recuperar. Entonces, si yo no tengo claro cuánto es el costo de la masa, cuánto se la puedo vender, cuál va a ser el margen que va a tener ese franquiciado en su negocio, cuánto le cuesta a un trabajador, cuánto le cuesta el montaje del negocio. Hay unas adecuaciones muchas veces que hay que hacer en decoración, muchas veces también hay que invertir en los uniformes de los trabajadores. Entonces hay que tener muy claro el negocio en números. Y sobre todo es muy importante, el negocio debe ser autosostenible cuando estamos hablando de microfranquicias, y cuando estamos hablando de franquicias el negocio debe tener una rentabilidad interesante, que es lo que en última instancia mueve al inversionista. Desde hace algunos años hemos visto que hay una reconocida empresa de mensajería que tiene, usted antes de empezar el programa nos contaba que más de 5.000 franquicias en todo el país. Hay una empresa de sándwiches que también es muy grande, ha crecido mucho, lo mismo que una empresa de café que también está vendiendo muchas franquicias. Cuando hay demasiadas franquicias en el mercado, eso se vuelve, digamos, ya uno va a decir, no, pero si con tanta franquicia que se ha vendido, ¿para qué me voy a meter en el negocio? ¿Eso es bueno o es malo? Pues mira, hay en este momento en Antioquia una franquicia de jugos, y ya entonces se dice que llegó al tope de venta. Correcto. Sin embargo, hay en cada esquina de la ciudad hay una. Sí, sin embargo, hay otra franquicia de jugos que también está empezando a funcionar a partir de las supuestas debilidades que le dio a la franquicia que ya llegó a su tope. El franquiciante generalmente franquiciante es el dueño del negocio. El dueño del negocio tiene unos estudios y él generalmente debe valorar, de acuerdo a esos estudios de mercado y a esos estudios, digamos, que ligados a una zona geográfica, debe saber cuál es el nivel máximo de expansión de su franquicia. Hay un dato, o sea, su techo. Sí, señor. Hay un dato, y es que las franquicias vienen creciendo a un ritmo del 10 o 12% anual. Se vaticina que para este año el negocio de las franquicias van a vender poco más de 25.000 millones de pesos, y es porque han venido creciendo
creciendo muchísimo, muchísimo las franquicias. De 2011 han venido creciendo las franquicias. Se decía que a finales de 2012, a principios de 2012, perdón, había alrededor de 144 franquicias en Colombia. Al día de hoy se dice que estamos por los lados de las 500 franquicias. Vamos a hacer una cosa, doctor Andrés. Regáleme un segundito porque vamos a atender a nuestros televidentes para que empiecen a formular inquietudes sobre este importante tema, sobre si yo puedo comprar una franquicia o puedo vender una franquicia. Hernández de San José del Nundu, buenas noches. Bueno, se cayó la llamada para que se vuelva a comunicar. Estamos hablando de franquicias. ¿Quién puede comprar una franquicia? Cada rato nos dicen, ve qué buen negocio, llegó determinada marca, determinado producto. Hay que tener en cuenta, y también si usted tiene una idea de negocio, qué elementos tiene que tener en cuenta, porque no es simplemente la idea, sino cómo plasmarla. Entonces usted decía que el 2012 había unas 140 y pico de franquicias. 144 franquicias. 144 en el país. Y a hoy 2018... Estamos alrededor de unas 500 franquicias. O 500 negocios que decidieron adoptar el modelo de franquicias. De esas aproximadamente 500 franquicias, alrededor de 290 son marcas colombianas, o sea que hemos tenido un crecimiento significativo precisamente en los negocios colombianos, que han reaccionado precisamente ante el ingreso de estas grandes marcas internacionales que han visto a Colombia como un potencial o como un mercado potencial para el crecimiento y posicionamiento de sus marcas vía contratos de franquicia. ¿Qué tanto ha pasado, doctor Andrés, con personas que han comprado franquicias y como no se han puesto seguramente la camiseta, porque hay que trabajar y hay que tener también, no pensar que la marca lo va a hacer todo? ¿Qué tanto grado de éxito o de fracaso hay porcentualmente para mirar si vale la pena o no explorar el tema de la compra de franquicias? Desde el punto de vista económico, se dice que un negocio nuevo tiene el 50% de probabilidades de funcionar. Lo que se busca con las franquicias es que cuando yo decido iniciar un negocio, rebaje ese porcentaje tan alto que hay de posibilidades de que no me funcione el negocio, puesto que ya la franquicia en principio es un negocio probado. Entonces yo rebajo ese porcentaje. Sin embargo, el hecho de yo tener una franquicia de una marca conocida no me genera el éxito. Quizás cada uno de nosotros ha visto cómo cerca de nuestras casas han creado una franquicia, vienen, abren, hacen una inversión y al poco tiempo la cierran porque el negocio no funciona solo. Por eso decía que es muy importante que quien decide invertir en una franquicia lo haga a partir de, digamos que una preselección. Es decir, yo definitivamente estoy interesado en trabajar, en ponerme la camiseta, o simplemente quiero tener una franquicia para ponerla a trabajar a unas personas y de vez en cuando ir a mirar cómo va el negocio. Pensaría que esa segunda alternativa estaría un poco errada. Es cierto que las franquicias funcionan como una especie de contratos con quien la compra, donde le dicen, yo le vendo, pero usted debe cumplir con determinados requisitos en servicio, en calidad, y si usted no cumple, podrían de pronto dar por terminada esa franquicia. ¿Cómo funciona eso? Sí, mira, lo primero que debemos tener en cuenta es que el contrato de franquicia es un contrato que no está regulado por la ley. Al no estar regulado por la ley, tanto los elementos de existencia como de validez del contrato digamos que han sido más una creación de la doctrina, es decir, de los estudiosos del derecho que han venido formando el contrato a partir de la costumbre, como sucede en muchos aspectos de derecho comercial. Eso ha hecho que al día de hoy el contrato de franquicia perfectamente pueda ser verbal o escrito, pero siempre se recomienda que sea un contrato escrito, pues porque la prueba en los contratos verbales va a ser bien compleja. Y el contrato de franquicia tiene varias obligaciones de no hacer. Por ejemplo, no me compita. Por ejemplo, cuando hay secretos empresariales involucrados en la franquicia, no trate de descubrir el secreto. No se lleve el secreto porque... Y esas obligaciones de no hacer siempre deben ir expresas en el contrato. Entonces siempre se recomienda que cuando se va a celebrar un contrato de franquicia, siempre el contrato sea escrito y estén muy claras las obligaciones y las restricciones que va a tener la marca. Y por ejemplo, hay una franquicia a la que tuvimos acceso, que es una de estas franquicias de jugo, La Naciente. En una franquicia de estas de jugos se le vendió una franquicia a una modelo. Y la modelo, digamos que no, y uno de los fuertes de la franquicia era el tema del servicio a domicilio.
ella no, cuando operó su franquicia, No, no le quitó el hizo, servicio. no le hizo mucha fuerza al servicio a domicilio y luego le estaba haciendo reclamos al franquiciante Porque no precisamente vendía. porque las proyecciones que él le había mostrado no se estaban cumpliendo. Pero si no y ponía él le eso, decía, pero es que mira que es porque no Claro. estás cumpliendo eso. Entonces hay que dejar muy claras las obligaciones y las restricciones que van a tener ambas partes. Vamos con televidentes. Manuela desde Envigado, buenas noches. Muy buenas noches, quiero felicitarlos por el programa. Tengo dos preguntas para el especialista y es si este mercado de las franquicias es realmente exitoso o si es algo más bien que tiene que ver con la moda. Y también en este momento en Colombia, ¿cuál es el tipo de las franquicias más exitosas si yo decidiera comprar una franquicia? Bueno, gracias. Por un lado, pues pregunta que qué tanto grado de éxito hay. Por el otro, pues no podemos mencionar marcas, pero sí podemos mencionar sectores de grados de éxito para que el televidente sepa, bueno, vale la pena invertir en este sector o en el otro. Perfecto. Bueno, lo primero es que pensaría que las franquicias no son moda. Las franquicias podemos decir que su incremento fue a partir de la Segunda Guerra Mundial, o sea que digamos que podemos concluir que no es una moda. Quizás últimamente en Colombia hemos visto mayor publicidad y una proliferación de las franquicias, pero no debe derivar en una moda. Entonces lo primero es que no va a pasar, que la gente va a seguir, digamos que... Como una especie de tendencia. Consumiendo productos o servicios y independientemente de quién los ofrezca. En los sectores en los que se podría invertir en franquicias al día de hoy, digamos que las franquicias que mayor, o en los negocios que mayor participación dentro de ese mundo de las franquicias, obviamente es el sector alimentos, es el que mayor proliferación ha tenido, pero últimamente hemos venido teniendo también un crecimiento en franquicias en materia de salud y belleza, barberías, sí, muchas barberías. Tiendas para la venta de productos para cosméticos. Minimercados. Minimercados, incluso hasta hay una universidad que está franquiciando servicios y es un modelo. ¿Pero virtual o qué no? No, es nuevo acá en Colombia. Como dice, no podemos mencionar el nombre por no temas mencionar, publicitarios, nombres, pero sí hay una universidad acá, paisa, que ha venido trabajando el tema de franquicias. Como mencionaba ahorita, también el tema de entretenimiento hacia niños. Ese tema hay una posibilidad de crecimiento de franquicias ahí. Piensen que usted tiene un jardín infantil y el jardín infantil ha venido funcionando. Quizás ese jardín infantil sea franquicia. Una marca vendible. El sector servicios viene creciendo mucho. Al día de hoy cada vez vemos más franquicias de operadores de telefonía celular donde usted puede encontrar algunos de los servicios que ellos prestan. Yo pensaría que es dependiendo, la elección del tipo de franquicia va a depender, digamos, que del tipo de emprendedor que yo sea y de los recursos que tenga. Si yo, por ejemplo, si me gusta la cocina y digamos que tengo habilidades culinarias, sería conveniente invertir en una franquicia de alimentos. Si tengo habilidades para digamos que en peluquería, sería conveniente una franquicia en ese sector. Es muy importante el conocimiento. Doctor Andrés Felipe Vasco Cardona, estamos hablando hoy sobre franquicias, quiénes pueden comprar, quiénes no, si es buen negocio, si no es buen negocio, si usted como emprendedor, que esto es muy importante, puede o no llegar también a crear franquicias. Nos hablaba centros de belleza, servicios, guarderías. ¿Cuántas ideas pueden tener nuestros televidentes que podrían plasmarlo en una idea de negocio, obviamente con un muy buen blindaje jurídico para que después no vengan los fracasos y las discusiones? Vamos a una corta pausa y ya regresamos. Estamos hablando hoy sobre las franquicias. Si usted puede comprar una franquicia, cuáles son los beneficios o no, o si usted puede vender franquicias a partir de ideas de negocio. Jurídicamente, que debemos tener en cuenta aspectos importantes para recordar. Las microfranquicias son una opción para disminuir el desempleo y fomentar el autoempleo. El modelo de franquicias es una forma de crecer y posicionar un negocio. Si usted tiene un negocio en funcionamiento, vale la pena explorar las posibilidades de llevarlo a un modelo de franquicia. Es conveniente tener la marca del negocio registrada, pero no es necesario. Doctor Andrés Felipe, antes de ir a la pausa, usted nos planteaba una inquietud o un ejemplo que se está dando, por ejemplo, en Medellín, relacionado con la fórmula de quienes venden empanadas. En nuestro país gustan mucho las empanadas. ¿Eso de qué se trata? Y también para que nos hable sobre ejemplos relacionados con la cultura del físico, del fitness que llaman,
del cuidado, de las vitaminas. Ayúdenos con esos dos sectores, por favor. Sí, al día de hoy hemos visto un crecimiento importante en negocios simples, o sea, que esas microfranquicias tienen la característica de que hay un negocio, son negocios simples. Hemos visto en Medellín últimamente el crecimiento de negocios de venta de empanadas, el de venta de arepas de chocolo, y han ido creciendo. Lo mismo hemos visto con los casos de fitness o con los casos fitness o los negocios en torno al sector ejercicio, fitness, generalmente al entretenimiento o al acondicionamiento físico. Entonces montan unos centros particulares y empiezan a enseñar o pilates, o empiezan a enseñar yoga, o empiezan a enseñar lo que llaman el baile. ¿Eso se puede vender? Por supuesto que se puede vender. Incluso hay una persona que tiene una marca a nivel internacional muy famosa y cada año los instructores viajan y pagan como $1000 cada uno por certificarse y venir a enseñar los nuevos pasos de baile. En fin, son negocios muy interesantes. Acá la creatividad no tiene límites. Esta mañana estaba hablando con un empresario donde tiene un modelo de negocio en el que va a sacar unas franquicias para lavado de motos en las estaciones de servicio. Entonces usted llega, arrienda un espacio pequeño en la estación de servicio, monta ahí un espacio para que la gente llegue y lave su moto, y él decía, que es un dato bien interesante, que el 52% del combustible que se vende en las estaciones de servicio lo consumen las motos. Sí, eso es cierto. O por lo menos uno ve muchas motos en las distintas ciudades del país. Incluso hay algunas estaciones de servicio que ya están haciendo islas exclusivas para moto. Entonces acá hay un sector muy importante de crecimiento en torno a ese sector. Pero Juan Carlos, limitarlo sería irrespetuoso porque, en fin, las capacidades de la mente humana y sobre todo los colombianos de crear nuevos negocios o modelos de negocio, digamos que no sería justo limitarlas. Lo que pensaríamos es que si usted tiene un negocio que es rentable, que es simple, usted perfectamente lo puede franquiciar. Pensemos, por ejemplo, en qué negocios no se pueden franquiciar o en qué negocios sería difícil franquiciar. Supóngase que yo tengo un restaurante y en ese restaurante tengo 55 platos y todos son de una elaboración muy compleja. Correcto. Ese restaurante, llevarlo a una escala de franquicia sería muy complejo, sobre todo por el control. Por la diversidad de platos. Por el control de inventarios, y por garantizarle una rentabilidad al inversionista. Generalmente los modelos de franquicia van arrancando con un control sobre sobre el crecimiento de los productos. Y ya vemos franquicias de hamburguesas ya muy grandes, pues, claro, que por todo el mundo, pero ya tienen un modelo muy estandarizado en sus productos. Incluso mira la logística, cuando van a lanzar un producto generalmente lo lanzan en toda la cadena, o sea que también hay que tener una capacidad logística muy interesante y sobre todo suficiente para poder garantizar que el producto sea el mismo en todos lados. No sé si te ha ocurrido que uno compra un producto en una franquicia y luego va a otra y uno espera que el producto sea el mismo, igual, y hay veces no ocurre eso. Y eso puede generar también las dificultades con la marca. Sobre todo le afecta a la marca en el sentido de que el cliente, cuando ve la marca, espera encontrar el producto como siempre lo encuentra. Incluso hasta en la disposición de espacios físicos. Si tú vas a esta empresa del payaso, ves que siempre hay una forma en que está ubicado los productos, todos los colores, todo está organizado, todo está controlado, casi que la hamburguesa se te demora lo mismo tiempo. Muy rápidamente, doctor Andrés Felipe, para darle consejo a nuestros televidentes, quien esté pensando hoy en comprar franquicia, rápidamente, ¿qué debe analizar? Quien vaya a comprar. Debe analizar básicamente que el sector sea un sector que está en crecimiento, que la franquicia o que el modelo de negocio le genere una buena rentabilidad y no meterse en negocios que no conozcan. Yo, por ejemplo, no me metería en un negocio o no invertiría en una franquicia de un salón de belleza femenina. Porque usted no lo conoce. Porque no lo conozco. Muy bien. Andrés Felipe Vasco Cardona, abogado, experto en estos temas de emprendimiento, nos habló hoy de franquicias. Más adelante vamos a hablar de un tema que está relacionado con las empresas familiares y las sociedades donde casi todos terminan de pelea. Eso lo vamos a hablar más adelante en otro programa. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos, por la invitación. Y gracias a todos nuestros televidentes por estar con nosotros. Estuvo en la presentación y dirección de este programa en el día de hoy Juan Carlos Hurtado Ochoa. Feliz noche y feliz mañana para quienes nos ven en directo en las madrugadas.